algunos ya me conocéis, he dado varios webinars aquí de ciberseguridad, de fraude, y obviamente no podemos dar webinars de ciberseguridad y de fraude sin nombrar en este webinar Zero Trust, confianza cero. Voy a usar la palabra confianza cero porque este es un webinar en castellano, no necesitamos pasar al inglés en ningún momento, pero sí que veréis algún slide en inglés porque Zero Trust, como bien sabemos, es una metodología que empezó a surgirse en países ingleses y que se está aplicando en todo el mundo actualmente. Me gustaría que todos los que estéis aquí conectados, que os vea muchos, me dijerais ya no solo de dónde sois, sino también si me informáis de dónde venís, si venís de la informática, si trabajáis en marketing. No duréis en contarme preguntas durante todo el webinar. Esto va a ser un one-to-one. Durante todo el webinar voy a participar con vosotros. ¿De acuerdo? Bien. Una vez dicho esto, si os parece, vamos antes de nada, a presentarnos, a ver quién soy. Soy el responsable de ciberseguridad en varios países y he sido responsable del departamento de tecnología de varias empresas. En esas empresas he trabajado ya no solo como responsable de la tecnología, sino también incluso realizando cambios en toda la seguridad informática de dichas empresas que muchas no tenían. Por ello, un ejemplo que sí os pondré es que leáis el artículo que he publicado en IBS, en el cual se describen cosas que no vamos a ver en este webinar. En este webinar vamos a ver medidas de confianza cero y de ciberseguridad. Lo ético, lo filosófico, la futurabilidad de esta metodología, he escrito un artículo y os aconsejo fervientemente que lo leáis, porque en él se discute y os hará pensar si realmente Zero Trust es el futuro, si realmente Zero Trust va a solucionar todos los problemas y, sobre todo, ayuda a pensar, os motivará a leer más libros. Yo en este webinar os voy a poner más de 20 libros, creo, sobre ciberseguridad, sobre confianza cero, y os aconsejo que los leáis. Son muy útiles y este es solamente el primer paso de un maratón. Con esto empezáis a conocer lo que es confianza cero, comenzáis a descubrir lo que es la ciberseguridad, pero es el primer pasito para correr el maratón. Como veo que muchos estáis de México, de Venezuela, bienvenidos, por supuesto, desde España. Os recomiendo una vez más que todos vosotros, al acabar el webinar, participéis en cursos que tenemos muy buenos de ciberseguridad y máster de ciberseguridad, ¿vale? Yo espero que esto os guste, que esto os motive y que esto os ayude os motive a hacer el máster de ciberseguridad o a hacer cursos de ciberseguridad más profundos. ¿Por qué es necesaria la ciberseguridad? Muchos me preguntáis, bueno, si ya la empresa tiene medidas de ciberseguridad, ¿por qué es necesaria? ¿Por qué la necesito yo y por qué tengo que aplicarla? Bueno, la mejor definición de eso es al dibujo. Actualmente se han perdido en los últimos 5 o 10 años más de 10 billones de euros. 10 billones de euros, que es muchísimas pérdidas para la empresa. 10 billones de euros que crecen, como veis, exponencialmente. Si las medidas de seguridad aplicadas en 2015 fueran suficientes, no se habría multiplicado por 20 el número de pérdidas en ciberseguridad. Es una barbaridad. No tenemos medidas de ciberseguridad que paren este crecimiento tan exponencial, este crecimiento en dinero perdido. Por eso os aconsejo que miréis los datos de ciberseguridad, porque meten miedo. La explicación, yo ya la di en el primer curso de ciberseguridad, es muy fácil. Se multiplica el uso de Internet por 50 en los últimos 20 años. Por 50, entonces, lógicamente, el riesgo de que alguien te ataque por Internet es 50 veces mayor.
Muchos de aquí sois de países que podéis creer que no tenéis ataques. Decís, bueno, yo es que trabajo, Jaime, tú eres de Perú y jefe de operaciones. ¿Qué tiene que ver el Perú con el jefe de operaciones con la ciberseguridad? Bueno, pues como puedes ver en la lista de los 20 países más atacados, hay países muy cercanos tuyos. No creas que esto solamente es a los países punteros en tecnología del mundo, a Estados Unidos, Japón. No, no. Tenemos aquí a México, tenemos a Argentina. O sea, atacan a todo el mundo. Hacéis muy bien, viniendo de Perú, viniendo de Venezuela, en conectados, porque esto se sufre en todo el planeta. No creáis que es en los 10 países más ricos, que es en el G7, donde se sufren los ataques. Brasil, México y Argentina están en el top 10. Luego Perú no está tan lejos, luego Venezuela también sufrís ataques. Para poder defendernos tenemos que entender qué tipo de ataques existen en el mundo. Hay muchos reportes, este es uno del 2019, en el cual explican cuáles son los principales ataques que sufren actualmente las empresas y que sufren las diferentes corporaciones. Como veis, no todos los ataques son en social media, como se cree. No, no, existen ataques o en terrorismo o hackers que se meten. No, como veis, existen ataques de todo tipo y de toda condición. Y es importante tenerlos. Una vez abierto esto, existe una gran confusión entre, bueno, si nos atacan, como está todo en los ordenadores, se puede recuperar todo. No es falsa esa definición. Como veis, en el 2019, más del 80% de los crímenes cometidos por el FBI han sido descubiertos. El único problema es que el FBI ha resuelto 1.300 casos y solo en el mismo año en Inglaterra tuvimos más de 93.000. Así que no podemos confiar en el FBI o no podemos confiar en que alguien va a resolver nuestros problemas si ni siquiera el 0,1 por mil la policía consigue resolver, consigue atacar esos ataques y resolverlos, ¿vale? Tenemos que tener nosotros las medidas, porque ellos solamente han resuelto en 2019 1.300. Son datos oficiales, ¿vale? Cuando hablamos de confianza cero, ¿por qué es confianza cero? Confianza cero se basa en una política. No podemos confiar en nadie, ni de dentro ni de fuera. No podemos confiar en nadie, ni de dentro ni de fuera. Eso significa que debemos tener cuidado con nuestros propios empleados. Y aquí os pongo este dato. Actualmente, uno de cada 6 ataques que sufren las empresas vienen por empleados vienen por sus propios empleados. No son ataques que son fuera de sus propios empleados, son ataques de sus empleados. Veo que hay algún experto en ciberseguridad, bienvenido. Como ves, este curso no va a entrar en tecnología, digamos, en código, digamos, en normativas de firewalls o en cambios del LDAP, del Direct Activity, porque muchos de los que están atendiendo no tienen ese conocimiento. Esto es una motivación para que todos se lleguen a estudiar eso, las medidas de firewall, las medidas de todo, pero va a ser a alto nivel, ¿vale? Aún así, no te preocupes porque al final del webinar vamos a ver todos los software que actualmente se están usando, qué tienen de bueno esos software, todas las diferentes funcionalidades que podemos hacer nosotros mismos para mejorar la seguridad interna de nuestra empresa sin llegar a contratar esos software tan caros que obviamente nos ofrece Cisco, por ejemplo. Lo veremos al final porque sé que tú obviamente te interesa qué tipo de soluciones de confianza cero ofrecen las grandes corporaciones y veremos sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿vale? Las medidas de seguridad hasta ahora han sido eficientes. Como veis en esta gráfica, que es muy buena, que os aconsejaré que después, si lo podéis ver el vídeo de nuevo, lo paréis. Aquí aparecen todas las políticas de ciberseguridad que normalmente se aplican en una empresa. Y como veis, ninguna de ellas impide que el azul claro, que son los ataques, no exista. Ninguna. Podemos poner un hotline y seguirá habiendo ataques. Podemos poner políticas antifraude y seguirá habiendo ataques. Podemos poner cada una de ellas, códigos de conducta, todos. Training de antifraude a los directivos, todas, ¿vale?
Es muy importante esta gráfica para explicarle al director que realmente es necesaria todas estas medidas porque aún así existen ataques. Para, para poder analizar las bases y los principios de confianza cero, podemos decir que la principal es que siempre existirán amenazas externas e internas. Esa es la base de la confianza cero. También a nivel tecnológico, asimilar que la red siempre es hostil, que ahí tenemos siempre algo malo, digamos, que siempre puede haber ahí un ataque. Antiguamente se decía, aquí dentro estamos seguros. Se decía, por ejemplo, en un banco. En un banco decía, los clientes están fuera, aquí está todo seguro y el dinero no hace falta ni guardarlo ni contarlo, porque es una zona segura. No es cierto, ya sabemos que dentro también hay, como os he contado, existe un 20% de ataques que son propios empleados. Luego ya ese dinero hay que guardarlo porque alguno no lo puede quitar de los de dentro. Y además hay gente que entra adentro. Por eso existen cajas fuertes en los bancos. No se almacena en la zona de los empleados en una mesa, se guarda en una caja fuerte, porque existe la posibilidad de que alguno pase a la zona de empleados, al perímetro de seguridad que teníamos. ¿Vale? Todo, todo dispositivo de red debe ser autentificado y autorizado. Esto es algo que lo mismo nos hacía antes y que nombraremos por medio de un libro en el futuro. No se validaban antiguamente los dispositivos ya dentro de la red. Ahora sí, ahora se monitorizan y se analizan, porque hemos comprobado que los ataques vienen de esos dispositivos que están dentro de la red de seguridad. Medidas de ciberseguridad internas. Como podéis ver, la ciberseguridad actualmente tiene un 20% de ataques internos. ¿Por qué pasa esto? Mucha gente ha escrito libros como el que veis ahí que preguntan por qué nos ataca un 20% de nuestros empleados. Y muchas veces no es culpa de la empresa. Los primeros 3 casos que vais a ver no tienen nada que ver la empresa con eso. El empleado trabaja, vive una vida por detrás de lo que él le gustaría. El empleado tiene un deseo no realístico del dinero que quiere tener y el empleado tiene deudas. Esas son cosas de la vida privada y personal del empleado que jamás una empresa va a poder cambiar. Por más que le demos a un empleado un aumento salarial, si él tiene una deuda de 10 millones de euros en juego, no podemos hacer nada contra eso. Si él tiene el deseo de ser millonario, no podemos hacer nada ante eso. Entonces, ellos son los que cometen el delito por ese tipo de cosas, ¿vale? Como veis aquí, el juego es importante, analizar que nuestros empleados no tengan vicios en juego. Y aquí una anécdota que os puedo poner. Yo he trabajado coordinando la principal casa de apuestas online de un país de África. Los análisis y los test que nos hacen para ver si teníamos perfiles en zonas de juego, si jugábamos online o si habíamos jugado online, son excepcionales. No podemos permitir que un jugador entre en una zona de juegos. Es como darle a un alcohólico bar, se va del todo. Entonces es impresionante. En esa empresa también vimos cómo es muy importante el estar cerca de los trabajadores para analizar si tienen problemas personales como eso, como las deudas y demás. También es importante separarle del cliente. Aquí, como vemos, el punto 4 es una close association with the customer. ¿Qué significa esto? Que si ponemos al zorro junto a las gallinas, algo puede pasar. ¿Qué hacemos? Esta empresa, que es la principal empresa de juegos online del país de África, la sede la tiene en Malta, a más de 5.000 kilómetros, a más de 3.000 o 4.000 kilómetros. ¿Por qué? Si nuestros clientes están en África, ¿por qué estamos en otro continente? Separar a los empleados de los clientes. Evitábamos cualquier tipo de trampa interna. Espero que esta anécdota os sirva en el futuro de que no metáis nunca un zojo dentro con el gallinero, ¿vale? Un ejemplo también así que os puedo poner que real es que muchos competidores, o sea, muchos clientes han entrado en la zona de empleados para llevarse empleados nuestros, a nuestros mejores empleados. No podemos tener un acceso a los clientes, a nuestros empleados, porque nos los quitan. Claro, dicen, ¿para qué te voy a contratar a ti si tengo empleados? Me cojo a tu empleado.
Hay que separar el cliente, el que paga, de nuestros empleados. Hay que separar al empleado que tiene problemas de la zona donde tiene problemas. Le da al juego, no puede estar en el juego, ¿vale? Es simplemente un ejemplo que espero que os pueda ayudar. Las medidas de ciberseguridad interna son altísimas. Existen certificaciones, existen checklists, que ahora vamos a ver, existen muchas metodologías. Se han identificado estas 70. Son 70 medidas que espero que nos sirvan para... son 70 medidas que espero que sirvan para revisar cada tipo de ataque que se suele hacer en una empresa. Pese a saberlas, pese a tenerlas identificadas, es inevitable que nos ataquen, como os explicaré en el blog, ¿vale? Como os explicaré en el artículo que he publicado. Sobre las siguientes medidas de seguridad, tenemos internas y tenemos externas. Las medidas internas que podemos ver aquí más famosas, obviamente, tienen que ver con el dinero, la gente que maneja el dinero, y la gente que maneja el dinero y con los assets y medidas de tipos de ataque. Quiero que participéis en el chat, por favor. No veo ninguna pregunta así que os pique la curiosidad. Sé que estamos haciendo solo una introducción, pero no dudéis en preguntar, ¿vale? Cualquier tema que os parezca interesante. Muchos de vosotros no sois por ejemplo, Javier, tú eres del departamento comercial. ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¿Qué tiene que ver contigo? Como ves aquí, el porcentaje de fraude interno de la zona de ventas del departamento comercial es tan alto como el de la zona ejecutiva. Es decir, los directores, los que tienen total poder para jugar, digamos, tienen todos los accesos a todas las cuentas, juegan lo mismo que un vendedor. Es importante la confianza cero en todos los departamentos. No podemos pensar que porque seas de ventas o porque seas de cualquier otro departamento, tu departamento no va a cometer fraude interno. Aquí veis los casos analizados. Veis que los números de casos son pequeños. Este reporte se hace todos los años y solo coge 1.500 casos. Por eso el número que hay de casos es pequeño. Pero en verdad, mirad el porcentaje porque muchos casos ponen los pelos de punta, ¿vale? O sea, es realmente impresionante, por ejemplo, los casos de corrupción. Es impresionante ver cuántos casos existen de cash. Realmente no, esta gráfica se debería mostrar a todos los directores financieros, a todos los directores de empresa, para que vean la importancia de aplicar políticas confianza. No sé si alguno que no sea de España conoce a este hombre. Este hombre le he puesto porque para nosotros los españoles fue uno de los más famosos durante los últimos 30 años. Esta persona era un trabajador de esa compañía, de ese furgón, y se fue con 300 millones. Desapareció y aún esos 300 millones jamás han aparecido. Como le veis ahí, ya fue al salir de la cárcel, no tiene el bigote, obviamente, y dio entrevistas y en cada entrevista siempre la pregunta ha sido la misma. ¿Dónde están los 300 millones que te gaste de ese furgón? Ahí no se puede culpar al trabajador. Le has dado 300 millones y te has ido a casa, claro. Las políticas de confianza cero existen por algo y deberíamos aplicarlas por algo. Las políticas de riesgos deberían existir y deberían ser por algo. Este hombre solito condujo sus 300 millones a donde él quiso, aparcó el camión y se fue a casa. Realmente para nosotros en España es la clara imagen de confianza cero, ¿vale? No podemos confiar en los trabajadores. Juan, ¿qué políticas de gestión de riesgos se adaptan mejor a las políticas de Zero Trust? Muchas gracias por la pregunta. Yo en el artículo os cuento la cruda realidad. Si tenemos confianza cero, debemos tener un departamento de riesgos. Debemos tener análisis de riesgos. No confiamos en nadie. ¿Por qué tenemos que tener confianza en el departamento de riesgos? Es una pregunta muy interesante. O sea, hasta ahora hemos gastado miles de millones en departamentos de riesgos que analizaban los riesgos cibernéticos. Vemos que no están funcionando. Teníamos departamentos de riesgos de miles de millones de gasto que analizaban el riesgo de fraude de los empleados. Vemos que no está funcionando. Por eso confianza cero. Y la pregunta que dejo al debate es, ¿hace falta entonces departamento de riesgos? Si la confianza es cero, claro, si yo quito Internet, ¿hace falta un departamento de seguridad informática de Internet? No, he quitado el Internet, ya no hay problema.
Entonces, es muy buena tu pregunta y, de hecho, es muy complicada la respuesta, porque las políticas, ahora lo veremos, cómo atacamos con confianza cero, pero las políticas son muy subjetivas. Hay empresas que van a gastar mucho, hay empresas que van a gastar poco, hay empresas que van a cortar por los años y van a quitar el Internet. Entonces, son muy subjetivas, ¿vale? Ahora las vamos a analizar, Juan. Juan Carlos, disculpa, que te ha cortado el nombre. Sobre el tipo de fraude interno, que quiero focalizarme aquí, porque por eso es confianza cero, porque no confiamos en lo que hay dentro nuestro. Algo muy importante es cómo detectamos el fraude. Y esta gráfica, por Dios, compartirla, por favor. Enviarla a vuestros responsables de seguridad de la empresa. Enviarlas a los directores generales. Es una barbaridad que en el reporte del 2022 digan que del 100% de los casos, solo 4% se descubren por medio de la auditoría externa, que es tan cara. Yo soy responsable de ciberseguridad, yo soy responsable del departamento de informática y nos obligan a tener auditores externos. No están funcionando. Un 4% es para que se nos caiga a todos la cara de vergüenza. Solo para que os hagáis una idea, actualmente tenemos una de cada 4 probabilidades de que venga el propio ladrón y nos diga: os he robado el dinero, a que lo encuentren los auditores. Es durísimo. Es durísimo decir que no encuentran más que el 4% de los crímenes, ¿vale? Hay que tirar de las orejas a las auditoras, no sé si aquí hay algún auditor, hay que tirar de las orejas a los consultores, porque es una vergüenza. Pero lo bueno que tiene esto, y por eso la gráfica, es que nadie, y yo creo que nadie de aquí de los que estáis, sabéis cuál es el 50% de los casos de fraude detectados, cómo se hace, casi el 50%. Os dejo que participéis en el chat, porque es algo que siempre que enseño en la universidad, siempre que enseño a alumnos en cursos de seguridad, se quedan asombrados, incluidos los propios directores, que ya tienen máster en ciberseguridad y demás. El 50%, como veis en la imagen, de los casos detectados, casi el 50, el 42, es porque un empleado lo ha denunciado. Un hotline, un tip, como lo queramos llamar en castellano, un buzón de sugerencias, un buzón de denuncias, un teléfono de atención al fraude. El 50%. No hay mejor amigo antifraude que nuestros propios empleados. Exacto, Cecilia, muy bien visto. No existe ninguna metodología más útil para detectar el fraude interno que motivar a nuestros empleados a denunciar, que motivar a nuestros empleados a que amen la empresa y que si ven que alguien le hace algún daño nos lo diga. No existe. El que crea que va a hacer con una auditoría lo va a solucionar, tiene más de 10 veces menos posibilidades que con un buzón de sugerencias. Imaginar cómo cómo es de importante el departamento de recursos humanos y el departamento de concienciación y de motivación de los empleados. Muchas veces he oído decir eso a los departamentos tecnológicos: ¿para qué queremos departamentos de recursos humanos si hacemos nosotros todo el trabajo, las entrevistas, todo? Porque ellos no saben de esos temas. Nos ahorran un 40% de los delitos en seguridad informática. Es muy fuerte, es muy grave y es durísimo. Un ejemplo. Yo he trabajado, como os he dicho, en el departamento, he creado el equipo de fraude bancario del Banco Santander en Estados Unidos. No existía el departamento de ciberseguridad de fraude bancario en Estados Unidos del Banco Santander, no existía y lo creé yo. Contraté a los empleados y me dijeron: ¿por qué tanto dinero? Y les dije este dato, que creo que os viene bien a todos vosotros. ¿Cuánto creéis que se tarda en detectar un fraude interno? Que alguien os está robando dinero. Está demostrado que no se tarda menos de 10 meses y se tarda más de 20, y la media son 20 meses. Es decir, nos roban durante 20 meses hasta que nos damos cuenta, en todos los sectores y en todos los departamentos. Es un 20%, es un número muy, muy alto y debemos tener cuidado con él. Debemos trabajar. Igual que dije que esto es para todos los departamentos, otra gran pregunta que me hacen es: ¿pero esto es también para todos los sectores? Lo podéis ver en la imagen. Existen ataques en todos los sectores. El que crea que trabajando en una mina no va a haber ataques se equivoca. Yo he trabajado en una mina, he sido responsable tecnológico de una mina y
existen delitos en una mina, que no tenemos ni internet, contamos en internet en la zona de operaciones para evitar robos. También porque manejamos dinamita, entonces no podemos andarnos con bromas. Por eso me seleccionaron para trabajar allí con ellos, porque en la compra de la dinamita online y cómo se piden las peticiones, nos ya ha pasado en España que la dinamita no ha llegado a su destino como debía. Por eso es tan importante. Entonces, sí, en todos los departamentos, en todos los sectores de empresas va a existir fraude y va a existir confianza cero, porque existen delitos en todos ellos, hasta las compañías de vuelo, o sea, en todos. Garantizo que no creéis que porque trabajáis en el departamento de la agricultura no vais a tenerlo, ¿vale? No nos confiemos. Confianza cero es la política que tenemos aquí. Aquí se ve, por ejemplo, en la cantidad de dinero que suelen robar. Y una cosa interesante es que no podemos confiar ni en nuestro padre, en este caso, en el que nos contrata. El dueño es normalmente en una de cada 5 el responsable del robo. Por las razones que sean, en Bitcoins ahora hay un caso muy famoso en la televisión de todo el mundo, y es que pasa, también hasta el dueño puede cometer delitos y tenemos que revisarlos, ¿vale? Tenemos que analizarlos y tenemos que tener poco cuidado. Bien, dejemos el fraude interno y vayamos a pensar en positivo. 3 de cada 4 ataques no son nuestros empleados. ¿Quién ha sido? Bien, no sé si le conocéis, Kevin Mitnick fue un hacker, para todos es el hacker más famoso del mundo, fue el hacker que hace ya 20 o 30 años nos dijo bien claro que no tenemos medidas de seguridad adecuadas, que la medida de seguridad perimetral que existía antiguamente en la tecnología, no en las cajas fuertes de los bancos, que las cajas fuertes de los bancos llevan 150 años, los de tecnología decíamos, somos 5, somos familia, aquí no hace falta una medida de seguridad interna, solo una perimetral que no les deja a los de fuera acceder a donde estamos. Se ha demostrado erróneo, se ha demostrado un gran problema. Y este hombre ya publicó este libro hace 15 años y ya lo dijo, yo entraba como si fuera un informático a la empresa y hacía lo que quería. Pinchó entre las compañías de teléfono y conseguía escuchar todas las llamadas. Consiguió que se leyeran todos los emails. Así que realmente no podemos decir que esto es algo nuevo, la confianza cero. Ya este hombre dijo que la medida de seguridad que tenemos hasta ahora, perimetrales, no funciona. Yo en la universidad, para motivar a los chavales de la universidad, les pongo este ejemplo. Cuando jugamos en zona, ¿qué pasa? En cuanto uno se mete dentro, nos destroza. Lo sabemos todos. Si jugamos en zona, nos destroza. Porque en el momento en que en la zona 1-2-2, por ejemplo, la zona 3-2, se nos mete alguien ahí dentro, él es el dueño de la zona. ¿Vale? Entonces, digamos que la zona 1-2-2 y la zona 3-2 del baloncesto es la política de seguridad que actualmente tienen más del 50-80% de las empresas. Yo pongo un VPN, yo pongo un firewall y todo lo que esté dentro está bien. Y no es cierto, todo lo que está dentro le hemos dado el campo entero para jugar. Para aplicarlo, intentamos ahora hacer, aparte del firewall, una zona de control, una zona de monitorización. Como podéis ver, lo que antes era solamente una zona, que era el Internet y la empresa, ahora pondremos una zona de control y de monitorización en la confianza. Sí, os puedo mandar la copia, tenéis mi mail, no dudéis en contactarme por email, Zulima. Casi todos los libros que tengo los he leído, pero tengo muchos más. No puedo poneros todos los libros. La presentación, déjame que lo confirme, yo creo que se la puedo compartir. Y sin duda, os la compartirá IEBS. Y sin duda, los libros, lo mismo. Si me contactáis, os diré más libros que podemos leer. Esta gráfica la hemos mostrado en todos los webinars de ciberseguridad y en todos los webinars de fraude que hemos tenido. Así que voy a hablar poco de ella, pero muy claro. El gasto de una empresa se basa en el impacto y la probabilidad. No podemos gastar mucho dinero en un sitio donde no tenemos impacto o que no tenemos probabilidad. Es decir, necesitamos un búnker, pues la probabilidad de que caiga una bomba atómica actualmente en estos 50 años es muy baja.
Por tanto, no vamos a gastar en búnkers. Necesitamos necesitamos poner un ordenador de 200.000 euros en una empresa de 10.000 euros de facturación para evitar el impacto. Pues si el impacto es tan bajo, no podemos gastar 200.000 en un ordenador o un servidor en este caso, porque no tiene lógica. Se tienen que atacar, como muestra la gráfica de los riesgos, que esto se estudia en el departamento de riesgos, esto se estudia matemáticamente, las probabilidades más altas y muy altas para que no sucedan. Como sabéis, tenemos identificados los 70 ataques más comunes. Sabemos por dónde nos van a atacar con una alta probabilidad. Zero Trust, ¿por qué se aplica, o confianza cero, por qué se aplica ahora en todas las grandes empresas? Porque, como veis aquí, por desgracia para nosotros, el equipo de tecnología no es solo un equipo. Es 10, 20 o 50 equipos con 15 o 50 responsables que van a tener muchos permisos, con 50 o 2.000 empleados que he llegado a tener en el Banco Santander, que pueden hacer un daño a la empresa. Por todos estos equipos tenemos que aplicar confianza cero, porque con que uno solo nos falle, podemos tener un problema. Si IT Governance no protege bien la seguridad, por más que hayamos hecho debajo, sufriremos ataques, sufriremos fraude interno y sufriremos delitos. Lo mismo from Procurement Manager y por otros departamentos de compras o por otros departamentos, ¿vale? No podemos confiar en todos, en que estos 200 equipos o 200 empleados no van a tener ningún fallo. Para ello, confianza cero. El fallo humano es muy importante, lo di en un curso de cómo dirigir equipos. Aquí lo doy en la universidad, el fallo humano existe y hay que evitarlo. Para evitar el fallo humano, confianza cero. Pero todo va a estar basado en una empresa, como siempre. Sí, perdona, Zulima, no he incluido al Departamento de Recursos Humanos en ciberseguridad porque al final vosotros sois como papá y mamá, sois como el dueño. Recursos humanos para mí es como el dueño, es alguien que está en todo y a la vez es alguien que tiene poder sobre todos, entonces no se mete. Esto es como le preguntaban a Messi, quién es el mejor jugador del mundo y no metió a Ronaldo, dijo, es que está conmigo. En este caso yo te hago lo mismo, Zulima, no digo el Departamento de Recursos Humanos porque le considero como al dueño. Ellos están por encima de todos nosotros y tienen poder sobre todos nosotros. Luego será por hecho de que ellos no pueden fallar en este caso. Medidas de seguridad, al final la medida de seguridad, esta gráfica es muy clara, solo se pueden usar por medio de gastos. Toda medida va a llevar un gasto y no sabemos cuánto nos van a permitir gastar, ¿vale? Todos quisiéramos tener a Cisco que nos aplicara o a consultorías desde la Big Four que nos hagan todas las medidas de seguridad, pero el dinero normalmente no nos da para tanto. Este checklist es algo que se aplica en las universidades, se enseña, que se aplica en todas las empresas y es el checklist de fraude, el checklist de seguridad, los checklists famosos para analizar si de las consultorías y auditorías, analizar si tenemos problemas de ciberseguridad. Como sabemos, no están funcionando. Sabemos que esto los auditores lo usan constantemente y no están funcionando. Por eso confianza cero es tan importante. Aún así, es obligatorio tenerlo, es obligatorio analizarlo para ver lo que decíamos, la probabilidad, y es obligatorio que lo estudiéis. Hay muchos libros de fraude, este es uno muy bueno porque ya te da hasta los checklists, hasta las tabletas para completar de tu empresa y debéis leerlos y debéis seguir formándoos, ¿vale? Una vez sabemos que los auditores no funcionan, hay que aplicar medidas de seguridad, confianza cero. ¿Cuáles aplicamos? Vayamos con las grandes y luego ya vamos a las pequeñas. Las grandes empresas se pueden permitir grandes soluciones tecnológicas que ya existen. Voy a poner 4 o 5 que podéis ver. Esta, por ejemplo, tiene la aplicación móvil que se agradece mucho. No sé si os sabéis, actualmente más del 50% de empresas se maneja por cloud. De las redes de la empresa, de los equipos de la empresa se manejan por cloud. Esos clouds se manejan con el teléfono móvil. Los directores tenemos una aplicación, aquí no tengo teléfono, si no lo enseñaba, en la cual podemos cambiar las redes, bloquear una red, bloquear un usuario, podemos hacer muchas cosas. Si además tenemos la aplicación de confianza cero en el mismo teléfono, nos da la vida. Podemos 24 horas al día meternos aquí y ver, como podéis ver en la foto, quién está usando el túnel de seguridad de un país, de una sede o de un departamento.
para analizar por qué alguien de Sydney nos está usando nuestra red, si no tenemos a nadie en Sydney. Entonces, esta solución, que aunque es cara, que lo de el teléfono se agradece mucho, es muy famosa, Perimeter. Otra que podemos tener aquí, que también se agradece mucho, es iFlow. iFlow, por ejemplo, lo que te muestra es un log de cada llamada que se hace dentro de las conexiones que hay en la empresa. Yo eso lo agradezco mucho. Saber a qué hora se me ha conectado cada empleado, a qué hora se me ha desconectado, me ayuda a identificar mucho las personas que pueden haber estado envueltas en un fraude, ¿vale? Este tipo de logs que ofrece iFlow, que es de monitorización confianza cero, también se agradecen mucho. Como veis, también incluye los device, pero para device hay otros aquí también que vais a ver que lo ofrecen. Prisma es otro de las mayores corporaciones y Prisma, que también me ha tocado usarlo, sobre todo me encanta para las webs. Como podéis ver, te hace un análisis muy bueno de la red y te muestra los principales problemas que puedes tener en una web. A mí me gusta mucho, son expertos, como tienen más de 200, 500, 1000 clientes, actualizan los riesgos constantemente y te dicen dónde tienes que trabajar. Lo que decíamos, probabilidad alta, media o baja para mejorar tu confianza cero y tu productividad. Hasta ellos lo aplican. Como veis, lo que acabo de escribir, que hay que mirar la probabilidad. En este caso, también obviamente tenemos Zscaler, que ofrece más o menos lo mismo, te dice las políticas de transacción que estás permitiendo, las que tienes bloqueadas y se han intentado, que es muy bueno para saber qué empleado ha intentado cometer un delito, no lo ha cometido. Recursos humanos, que como vemos está aquí. Leslie, tengo un curso, perdón un segundo porque este punto es importante. Disaster Recovery o recuperación de un ataque cibernético, solo doy un slide al final, porque en uno de los webinars que ya doy, que tenéis acceso, explico perfectamente cómo se atacan los ataques cibernéticos, ¿vale? Explico cómo se analizan, cómo se resuelven, por qué ocurren y cómo se deben atacar, cómo se deben evitar en el futuro. Todas las acciones a tomar cuando se detecta un fraude o se detecta un ataque están explicadas en el otro webinar. Aquí solo en la última slide lo vas a poder ver. Pues lo que os digo, que os avise también de las políticas bloqueadas es muy importante para un director de redes, para un departamento, para un director de informática y para recursos humanos. A recursos humanos hay que explicarle que una persona ha intentado entrar, digamos, en la cuenta bancaria del banco. Claro, yo creo que a recursos humanos es el primer interesado en decirme cómo puede ser que un empleado que no es de ese departamento tenga acceso a saber cuáles son nuestras cuentas bancarias y haya intentado entrar. No siempre, porque no haya habido el delito, no debemos investigarlo. Las políticas bloqueadas que muestra esta imagen son muy importantes de analizar. Por último, las grandes. Cisco. El que tenga dinero para Cisco, obviamente no podemos discutir que debemos ponerla en el top one. Sus políticas, sus soluciones, sus medidas, sus alertas, sus análisis son excepcionales. Esto es un ejemplo de una de las pantallas de Cisco, pero os garantizo que trabaja con Cisco no se va de allí si puede, porque realmente es una empresa que por eso es tan buena, ofrece unas soluciones increíbles en confianza cero. Pero la mitad de los que estamos aquí trabajamos también en empresas pequeñas. No podemos pagar Cisco. De hecho, es que la solución de Cisco es más cara que nuestra propia empresa. ¿Qué hacemos? Bueno, como veis aquí, tenemos muchas consolas, muchos comandos que nos ayudarán por medio de pequeños scripts a crear alertas. Aquí hay dos que uso mucho y que me gustan mucho usar. El de EndNote es fantástico. Te va a decir lo que decíamos, quién se ha conectado y cuánto tiempo o qué ha intentado conectarse durante unas horas a un sitio en particular. Lo mismo que hace Nextlog. ¿De acuerdo? Es importante. Esto con un simple script lo vas a monitorizar, vas a ver lo que decíamos. Quién está intentando hacer una llamada a un sitio que no debe. Porque a la primera un atacante no lo suele lograr. Luego, si se equivoca y tenemos ya un log que nos avisa que alguien se ha equivocado, esa persona va a ser identificada antes de que cometa el delito, ¿vale? Digamos que es como el reconocimiento facial en un banco. Si ya vemos al delincuente entrar cuando hace el análisis, cuando hace las primeras pruebas antes de robar el banco, evitamos el robo. Si vemos quién está haciendo por medio de alertas, quién está intentando conectarse o hacer algunas cosas inadecuadas, evitaremos los ataques.
Obviamente, la programación se puede hacer muy básica. La tenemos también para Microsoft, por medio de la Active Directory, se pueden programar muchos permisos de confianza cero y se pueden usar, eso se puede hacer programando por medio de Linux o por medio de Windows, el LDAP y modificarlo. LDAP, para los que no sois informáticos, es lo que define a cada usuario su email, lo que define su acceso a Windows. Ese tipo de cosas se hacen actualmente por medio de un software que nos ayuda, por ejemplo, cuando despedimos a un trabajador, a quitarle todo de un golpe. Para ello, hay un consejo en uno de estos libros que voy a mostrar que me gustó mucho, no sé si lo he añadido, decía, tenemos que ponerles tiempos de caducidad, incluido a los directores generales e incluido a los directores de informática. No podemos creer que alguien va a estar allí toda la vida, incluso los propios dueños, equipos de recursos humanos y el director de informática necesitan cuentas que caduquen, porque no es ni la primera ni la última vez que el fraude lo comete un ex empleado que aún tiene permisos. Por eso en el DAP, por eso en las autorizaciones de cuentas de cualquier solución de la empresa hay que poner fechas de caducidad. Muchos habéis dado cursos muchos habéis dado cursos de ciberseguridad. Y la gran pregunta es, ¿esto va a durar siempre? Yo lo digo en el artículo. Bueno, la realidad es que, como veis, esto no es nuevo. Confianza cero se aplica porque desde 2017 al 2021 el 80% de los ataques son los mismos. O sea, no estamos inventando la Coca-Cola. Es algo que lleva 20 años sucediendo y que en 20 años nadie ha aplicado ninguna solución. Por eso esperamos que Zero Trust, como muestra en este libro, por medio de estas gráficas, solucionen ya no los nuevos ataques, al menos los viejos, que llevan más de 20 años. Por eso confianza cero, porque lo que se ha aplicado hasta ahora de perimetral, de firewalls y de VPNs no están funcionando, de VPNs, perdonad. Para aplicar esto, añado también una gráfica de este libro que es muy interesante, que es a los directores de financieros, a los directores de empresa que podéis estar aquí conectados, no creáis que por aplicar las medidas de seguridad se acaba confianza cero. Confianza cero es un proyecto que tiene un inicio con muchas soluciones que se implican y que son muy buenas, la crítica al área, pero se tiene que continuar trabajando en él. Progresivamente irá bajando el coste, progresivamente el mantenimiento será más barato, pero no va a ser algo que se acaba en cuanto se cumple la critical zone. Por favor, me gusta cómo él lo define como el proyecto Confianza Cero, porque es un proyecto y va a tener una duración que no solamente es una implementación y se acabó. En este libro existe la mejor explicación de las dos medidas más usadas para la confianza cero. Las dos medidas más usadas son las llaves públicas y privadas que se han mejorado para todos los usuarios, la encriptación interna, que también se ha mejorado, cosa que no existía antes. Hay muchas empresas ahora que los emails internos los encriptan, garantizando así que si un email de un empleado se envía a otro empleado que es falso, no lo va a poder leer porque no tiene la desencriptación de ese email. Eso, por ejemplo, es algo que evitaría que Kevin Mitnick hubiera robado lo que robó hace 40 años. Él enviaba email a empleados y le contestaban creyendo que era otro empleado. Por medio de la encriptación solo de los emails o de las comunicaciones internas de una empresa, garantizamos que cualquiera que entre dentro no va a poder leerlas, porque no tiene estas llaves. Otras medidas que aplicamos, el sincero es, por ejemplo, las que se ven aquí para ya no solo meter un proxy, sino también meter un control de acceso, unas unas políticas de acceso e incluso unas medidas de trust, como pueden ser las llaves, ¿vale? Esta gráfica es muy buena para explicar cómo se aplica hoy en día el Zero Trust con cosas que antiguamente solo era un proxy y todo para adelante, ¿no? Aquí, como veis, no, existen ahora un PDP y existen unos sistemas de acceso de control. Si queréis acabar el webinar leyendo algo muy simple y muy básico, tenéis este libro que casi todos hemos leído, el libro para Dummies, y en el cual que cuenta cosas que yo casi os describo aquí, pero que podemos definir en esta. La VPN, lo que es el perímetro que antes se marcaba para una empresa, no sirve. ¿Y por qué no sirve? Lo podéis ver aquí, ¿vale? Antiguamente decíamos, si está dentro de VPN, es que es un empleado y puede hacer lo que quiera. Se ha demostrado que no sirve, que hay que aplicar confianza cero dentro de los trabajadores y dispositivos dentro de la VPN, porque no funciona.
Existen otros estudios muy buenos. Por ejemplo, a mí me gustó mucho porque focaliza en que no todos los devices de la red van a poder ser configurados por nosotros. Esa expresión la he usado a mis equipos de redes, la he usado con mis equipos de instalación de equipos y es muy buena. No porque pongamos todos los equipos bloqueos en los portátiles y los teléfonos de la empresa, no va a entrar un hacker que tiene su propio teléfono, su propio dispositivo y nos va a hacer un Cristo. Entonces, tenemos que aceptar que siempre se va a poder meter alguien con un dispositivo no bloqueado por nosotros, no configurado por nosotros. Eso no se añade en casi ningún libro. Por eso lo pongo aquí, porque me sorprende que no puntualice eso. Actualmente, dentro del perímetro, todos damos por hecho de que solamente va a haber equipos nuestros. Y no es cierto, habrá equipos que no somos los propietarios o no los podemos configurar para bloquearlos. Me preguntasteis antes sobre el departamento de riesgos. El departamento de riesgos, ya os lo resuelvo la duda, siempre va a ser necesario. Porque como vemos aquí, no se pueden aplicar 6.000 políticas de bloqueo sin dejar a alguien que trabaje. Lo digo en el artículo. Conclusión, vamos a tener que dar a ciertos trabajadores, a ciertos dispositivos, vamos a tener que dar permisos. Esos permisos se van a hacer por medio del Trust Algorithm. Un algoritmo de confianza. Los algoritmos de confianza. El scoring card de 0 Trust, que es el número de, digamos, los puntos de confianza que le das a cada dispositivo. Hay muchos artículos en Internet y hay muchos vídeos y existen también que podéis leer sobre cómo se da ese scoring card. Al final, diciendo esto y mostrando esta slide, no existe la confianza cero completa, porque como tengo que dar permiso siempre a algún trabajador o algún dispositivo, se rompe la confianza cero. Va a ser confianza cero menos los que tengan confianza, ¿vale? Creo que es importante para nosotros para detectarlo. En la siguiente slide, y ya para acabar, podemos ver que las medidas de ciberseguridad también se pueden aplicar por medio de lo que llamamos el control de incidencias. Aquí me preguntabas tú cómo se resuelven las incidencias y los ataques. Tenéis aquí las 15, las 10, el top 10 de las principales medidas de ciberseguridad ante un ataque, de las principales soluciones de seguridad ante un ataque. Eso, todas ellas, como veis, son casi idénticas. En casi todos se exige una preparación, una respuesta y, al final, unas acciones para evitar que vuelva a pasar, ¿vale? No ha cambiado mucho. Desde la política del 2003 a la del 2015, como veis, hay muchísimas semejanzas. Este libro explica muy bien una tras otra y podéis revisar, podéis leerlo y os va a explicar que las medidas de seguridad, pero prácticamente digamos que son las mismas. Zero Trust, digamos que es lo que queremos aplicar con Zero Trust son las políticas antiincendio de un edificio, es los extintores. Entonces, sí, los directores generales, los directores de cualquier empresa van a decir, ¿por qué tengo que gastar en extintores si no tenemos fuego? Y tú le tienes que explicar es que cuando venga el fuego, a ver cómo lo apagamos. Entonces, por eso las medidas Zero Trust y por eso hay que explicar muy bien los problemas de los ataques que hay actualmente y por qué hay que gastar en ese dinero. Y con ese dinero que nos darán, crear equipos de ciberseguridad que ya están acostumbrados a preparación de medidas, a la detección, al análisis, a la contención, a la erradicación y a la recuperación y soluciones de ese problema que ha habido. Yo el NIST que veis aquí del 2012 es uno de los probablemente el que más uso y explico en la universidad, ¿vale? Bien, por último, los que queréis seguir informando sobre si vuestra empresa cumple medidas de seguridad, existen ya los ISOs. Los ISOs se llevan aplicando en todas las empresas desde hace, como veis, 27 años y todavía tenemos ataques. Pero no por ello son obligatorias cumplir estas ISOs. Las auditoras de seguridad las van a pedir cero, porque esto se aplicaba antes de aplicar medidas de confianza cero, se tienen que seguir cumpliendo con confianza cero. No podemos aplicar medidas de confianza cero que incumplan las ISOs de seguridad. Acordaros, por favor. Al final, si hacemos bien nuestro trabajo, vais a ver que aplicando una buena política de seguridad, hemos hecho una planificación buena, hemos hecho una organización de seguridad buena, hemos hecho un liderazgo bueno, porque todos han aplicado esta medida de confianza cero, y aplicando eso, el control de la seguridad será muy alto, como mostramos en este, ¿vale? Espero que os haya gustado este seminario. Por favor, decidme si tenéis alguna duda
Y vamos a las preguntas, pero no dudéis en contactarme a mi mail para cualquier libro en alguno de los temas o puntos que hemos tocado, confianza cero, en fraude interno, durante este webinar, y seguir formándoos en IEBS porque los máster que tenemos son excelentes. Los profesores son realmente buenos. Para las preguntas veo aquí varias, si queréis las empezamos a preguntar. Fernando nos pregunta que si las políticas de la ISO, como él dice, son buenas. Efectivamente, no, lo acabo de decir al final, ISO es fundamental y es obligatorio por ley. Entonces, disculpa, Edgar. Es que estas slides, estas 3 últimas slides, las tengo en el de resolución de incidencias de ciberseguridad, en el webinar de ciberseguridad. Por eso he pasado un poco más pronto sobre ellas. Pero sí, esto, lógicamente, yo creo que lo han enseñado. Si habéis estudiado ciberinformática en la universidad, lo han enseñado. Yo al menos así lo hago. Y explica cómo se analiza, cómo se prepara que no haya incidentes. O sea, digamos, el antiincendios, la política antiincendios, ¿cuál es? La política en caso de incendio, qué hacer, también durante el ataque, qué hacer, y por último, la política post-incendio, es decir, el qué hacer para que vuelva a pasar. Sobre lo que decía, perdonad que vuelva a la pregunta que estábamos diciendo, Fernando, las ISO son obligatorias y no se pueden discutir. Existen muchas mejoras, no están funcionando, como hemos dicho, 20 años de ISO y los ataques se multiplican por 20, significa que aún no son suficientes, pero son obligatorias. ¿Vale? Zuma, las VPN son lentas. Sí, efectivamente, todas las políticas de confianza cero van a hacer que nuestras operaciones se vean muy afectadas. Y por eso tenemos que tener cuidado con las políticas que vamos a aplicar y tenemos que ser coherentes con las políticas cero trust que vamos a aplicar. Si a todos los departamentos les quitamos el Internet, no tenemos gente que se nos meta por el Internet o gente que haga delitos por Internet. Pero eso para la empresa entera, ¿vale? Entonces, efectivamente, la VPN es lenta, pero es una medida de seguridad muy útil que estamos aplicando. Se puede mejorar, como hemos dicho, pero seguirá siendo necesaria. No podemos darle, digamos, tú no puedes dejar una oficina abierta que entre cualquiera. Tienes que darle una llave de acceso, ¿vale? Igual que para entrar en vuestras oficinas tenéis la tarjeta de acceso o la llave de acceso, necesitamos dar lo mismo a cada dispositivo y esa llave es nuestra VPN. Juan Carlos, nos preguntas sobre la filosofía, prescindir de los campos. ¿Cómo podemos administrar los equipos durante la ciberseguridad? Yo, Juan Carlos, en el artículo explico una cosa. No va a existir la metodología perfecta. El que crea que aplicando una medida de ciberseguridad, en este caso Zero Trust o la que vino antes de ISO 2022, como hemos discutido, o la siguiente, va a solucionar todos los problemas de ciberseguridad de la empresa, está loco. Es la única explicación que se pueda. Esa persona no está en su sano juicio. O sea, eso es como creer que vas a coger un teléfono y no va a tener actualizaciones de seguridad, o vas a tener Windows y no vas a tener actualizaciones de seguridad, o vas a tener tu antivirus y no vas a tener actualización. Alguien que crea que un antivirus no va a necesitar actualizaciones es alguien que cree que Zero Trust va a ser la solución definitiva o que la ISO 2002 es la solución definitiva a todos los problemas. Tenemos que aceptar que vamos a trabajar en ciberseguridad toda nuestra vida. Vamos a gastar en ciberseguridad toda nuestra vida y vamos a intentar que ese daño cada vez sea menor. Daniel, al final, como has preguntado, tienes mi email. Por favor, no dudes en el último slide he mostrado mi email, no dudes en contactarme y os ayudo a todos los libros y toda la información. Tengo también algún curso, creo, en IEBS tengo muchos cursos, ¿vale? Por supuesto, si está en la universidad en la que estén. Podéis acceder al vídeo, a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. No dudéis en añadir preguntas. Estamos en el momento de preguntas. Juan Carlos, preguntaste al comienzo cuál es la mejor política de gestión de riesgos en Zero Trust, pues la más estricta, obviamente. Si Zero Trust es confianza cero, la política de riesgos tiene que ser la más dura que exista para aplicar Zero Trust. Ambas van correlativas. Si tú le das permisos a todos, no hay Zero Trust, no hay confianza cero, y si tú le das permiso y no le das permiso a ninguno, la confianza cero es absoluta. Entonces, sí, la política de riesgos es la más dura. Para ello,
para ello yo te aconsejo que mires, existen hasta fórmulas matemáticas, no las he metido para no asustaros. En la universidad existen 4 o 5 fórmulas matemáticas, si me escribís por email las tengo escritas y os las puedo enviar para analizar los riesgos, ¿vale? Ya existen, ya el riesgo, como sabemos, eso al final es mucha matemática y estadística, y existen muchos libros muy buenos desde que os puedo recomendar sobre ese tema, ¿vale? Ya se haría falta para eso, Juan Carlos, un máster en riesgos, que haría que lo hiciera. Si tanto te interesa, sin duda hablo. Julio, perdona, no hemos entrado en scripts que tengo o en reglas de firewalls y alertas que hemos usado para la política cera o de monitorización incluso, o alertas, pero como ves, casi todos tus compañeros son de otros sectores, entonces no dudes en contactarme y podemos ver eso en detalle o incluso lo que digo. El máster de ciberseguridad es muy bueno en IEB. Bien, yo creo que con esto hemos resuelto la última pregunta de Jan, que es, ¿con estas otras metodologías puedo complementar? ¿Qué puedo complementar? Pues mira, para aplicar una metodología de ciberseguridad como Zero Trust vas a necesitar también tener metodologías en Project Management, sin duda, porque al final va a ser un proyecto muy largo y muy costoso, entonces cuanto mejor manejéis la metodología de Project Management en tu empresa y a la persona que contratéis para dirigirlo, va a ahorrar muchos costes y va a evitar muchos retrasos. También, obviamente, yo te podría aconsejar que ITIL es fundamental con la política de confianza cero. Tenemos que tener un sistema de servicio muy bueno al cliente y a los empleados para que aplicando las metodologías Zero Trust no se vean afectadas por la medida de ciberseguridad, no se vean afectadas la certificación ITIL que tenemos en la empresa o la metodología ITIL que usamos o la metodología de otros departamentos, ¿vale? Al final siempre es bueno estar formado en todo lo que se pueda. Yo tengo un MBA porque no puedo entender cómo funciona una empresa siendo responsable de informática si no conozco cómo funcionan los departamentos financieros, el departamento, como hemos visto aquí, de marketing y demás. Por eso estudié el MBA en la mejor escuela de Europa. Gracias a Dios me premiaron, porque era muy cara. Pero sí que es importante que os forméis. Yo siempre os pongo 20 libros y siempre os sugiero formar, estudiar y seguir leyendo toda la vida porque nunca se acaba y siempre es importante. Cecilia, totalmente dije, creo varias veces en esta reunión, la cultura de la empresa, la motivación del trabajador por la empresa, que los trabajadores se vean como, quería decir golf en inglés, pero en español es, Dios, trabajo demasiado fuera de Europa. Disculpar, que el trabajador se vea envuelto es muy importante. Sin duda, yo os aconsejo que cuanto más envuelto esté el trabajador, más concienciado va a estar a la hora de detectar el fraude, como hemos dicho, que es el principal factor de detección de fraude que existe en la empresa. Nuestros trabajadores nos van a ayudar a detectar fraude. Bien, yo espero que con esto sea suficiente. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Aquí os dejo una slide.